Por ejemplo, es un Twittere. Sí, soy el Twittere. Y yo me dedico a hacer crítica en Twitter. Señor presidente, ya agarramos al Chapito. Ah, ¿no? Ah, dijo Chipilín. Ah, perdone usted. Rómpase en caso de crisis. Como Carstens dijo que teníamos un superpeso, pues le puse su etiqueta, de que incluye un superpeso. Señor Alarcón, pues muchas gracias por aceptar la entrevista para RT en Español. Y pues estamos aquí molestándolo en su taller para platicar un poquito sobre cómo ha visto toda esta discusión que se ha desatado en México a partir de la llegada al poder del presidente López Obrador, con este cambio de régimen. ¿Cómo ha visto la discusión, cómo se ha polarizado el debate público en algunos espacios como las redes sociales? Hola Manuel, y saludos a todos los amigos de RT en Español. Bueno Manuel, luego a las preguntas fuertes contigo, pues ni siquiera hacemos calentamiento. ¿Cómo vas? Directo. Mira, Manuel, creo que como nunca antes en la política mexicana estamos viviendo una convulsión social muy fuerte, en el que estamos confrontando ideologías, afinidades y conceptos y formas de vida. Y me parece que este sexenio en particular es un sexenio poderosamente emocional, en el que cada uno de los mexicanos tenemos una opinión en la que se ha polarizado mucho las posiciones y que todavía yo no sé qué tan bueno, qué tan benigno o qué tan maligno pueda ser este tipo de cosas. Bueno, la verdad sí lo sé. ¿Para qué le hago el cuento? Sí, la neta sí lo sé. Yo creo que era necesaria una confrontación así. Estábamos pasando por una crisis de varios sexenios en las que el robo y la corrupción y la altanería de los gobiernos en turno era bastante severa. Todavía recordamos al Javidú y la Estela de Luz, recordamos fraudes que ha habido en otros sexenios, y que pues este cambio radical pues todavía falta que escribir, y me parece que es como cuando lavas el tinaco sucio, que pues no sabemos por cuánto tiempo va a seguir la tubería así lanzando estas cosas. Pero yo veo un México afortunadamente convulsionado en la opinión. Afortunadamente, porque yo espero que no pase de eso. Todos los mexicanos en la calle todavía nos podemos ver bien, comer en la fonda, viajar en el metro, en el microbús, chairos y fifís sin distinción, y me parece que pues así tenemos que seguir, que esta discusión sea solamente en cuanto a opinión. ¿Cómo le ha parecido a qué le explica usted, cómo explica la manera en que se puso tan álgido el debate a partir de este sexenio, siendo que pues venimos de otros sexenios que no han sido, digamos, sencillos? Yo creo que mucho tiene que ver la personalidad del presidente. Nunca habíamos tenido un presidente con una personalidad tan controvertida, y es un líder. O sea, esa condición de líder es algo que sí es consensuado, es algo que tanto la derecha como la izquierda, como el centro, como todos coinciden en que es un líder. Ahora, ¿qué tipo de líder? Pues es donde estamos en esa discusión, es decir, en cuanto a hacia dónde nos conducimos como el país. Me parece que
que no estamos en una situación nada cómoda, todos, absolutamente todos, el gobierno y los gobernados, en donde tenemos diferencias y en donde, como lo dije en un principio, es totalmente emocional este sexenio. Y pues sí, depende mucho de la personalidad de López Obrador. Yo creo en eso. Desde que él comenzó a ser candidato, yo comencé a dibujarlo desde entonces. Y recuerdo que ya tenía este discurso y con él es donde se puso de moda esto de los radicalismos. Yo recuerdo que lo dibujaba y aunque lo dibujara una vez al mes, me la pasaba dibujando Calderón, y una vez al mes que dibujara a López Obrador, el cartón se volvía una arena, un ruedo, un palenque. Entonces siempre ha tenido ese jale el presidente, ha generado esa controversia y pues me parece que pues es eso, ¿no? Es su forma de gobernar. Usted, por ejemplo, ha sido muy emblemático la manera en que ha retratado los gansos como un símbolo de la administración de López Obrador. Para explicarle a la gente un poco de esa anécdota, ¿cómo fue que usted retomó esta figura del ganso como un símbolo de la 4T? Pues en realidad el caricaturista tiene que ser un profesional muy perceptivo. Desde tiempo atrás yo ya comenzaba a crear personajes en base a las personalidades de cada político. Todo el mundo recuerda al Peña Nieto copetón, que terminó siendo un dinosaurio bebé, copetudo. Todo el mundo recuerda a Meade, cómo lo dibujaba con cara de tiburón, con sus dientotes, y era un tiburón blanco, por cierto. ¿Quién más? A Osorio Chong, vestido así como de chino. La gaviota, que pues por ahí todavía la tengo, es un pajarraco, ¿no? Entonces, a mí siempre se me ha dado por crear un personaje a partir del individuo. Y pues con el presidente en turno, pues no es la excepción. Él, desde que lanzó su emblemático Me Canso Ganso, yo supe que en ese momento había nacido el personaje. Y en ese momento murió el peje lagarto, que a veces yo lo dibujaba así, como un peje lagarto, pero tuvo que mutarse a un ganso. Y la gente lo entiende perfectamente bien. Y el caricaturista también es un poco psicólogo, ¿sabes? O sea, no necesito decir las cosas claramente para decirlas, sino que la gente va generándole una interpretación. Y además, para todos los amigos que nos ven en varias partes del mundo, cuando ven mis caricaturas, perdón, es que sonó una alarmita por ahí, pero ha de ser de algún coche o algo así. Es que los chilangos estamos muy asustados con las alarmas. ¿A poco no, Manuel? Entonces ya tenemos estamos calados. Sí, parecemos ciudadanos de guerra. Bueno, la cosa está que ustedes, si ven mis caricaturas, ven a personajes que son hasta tiernos. O sea, y ven el chiste y les puede parecer hasta bobo. Pero quienes entendemos el contexto de la política mexicana, sabemos de que mis cartones son como caramelos rellenos de veneno. O sea, al momento de que son dulcecitos y todo, pero sí traen una carga política ahí fuerte. Y a mí me ha resultado muy bien crear personajes porque yo soy un admirador de Quino, de Mafalda, y aprendí y además del gran Abel Quesada, en el que aprendí que a través de personajes uno puede llegar más a la memoria del lector. Ok. ¿Cómo le podría explicar a la gente de América Latina pues qué momento está viviendo México actualmente? Es un momento de cambio. Yo no creo en las... a ver, vamos por... Es que es una pregunta muy compleja esta, una respuesta muy compleja, Manuel. Vamos a diseccionar un poco. Partamos de lo que se ve
de la apariencia de lo que hay en el mundo de México. Nos estamos peleando, ¿no? Yo hago caricaturas en las que critico al presidente. Bien, eso me ha venido un mote de que soy de derecha, de que soy fifí, que soy todos los calificativos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad con todo este asunto? De que los mexicanos, gracias a las redes sociales, estamos comenzando a opinar con respecto a la política. Y cada mexicano está comenzando a tener una posición. Ya no es una guerra de ricos y pobres, o sea, no es por ahí, ya es una cuestión de ideologías. Y para la gente del mundo que nos ve, yo creo que es cierto eso que tenemos el gobierno que merecemos. Me parece que no había nadie más que tuviera el tamaño para poder sacar a un PRI que ya estaba podrido, a un PRI que tenía unos vicios, que lo peor del asunto, amigos, es que eran jóvenes políticos. O sea, el caso de las grandes corruptelas ha sido generado por los que tuvieron esa escuela de los viejos, ¿no? Bueno, algunos viejos por ahí que también seguían en activo, como Moreira, que se robó todo el presupuesto del estado ¿de qué estado es? Coahuila. Coahuila, Manuel. Y bueno, la cosa ya estaba que ardía el asunto. Y teníamos varios vaivenes. Por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas, que fue también un personaje muy controvertido. Yo recuerdo, Manuel, que en ese entonces era algo similar a López Obrador. Había quienes amaban a Carlos Salinas y había quienes lo odiaban. Y también era algo complicado dibujarlo. Y pues ahí tenemos el estallido de los zapatistas. Entonces siempre ha habido una convulsión, ha habido un increchendo de la inconformidad y se desinfla. Y otra vez y se desinfla. Y ahora, pues, López Obrador, al igual que Fox, sacaron al PRI de Los Pinos. De Fox ya conocemos su historia. Se volvió loco, fue un presidente loco. O sea, era difícil competir con sus chistes. Era difícil competir con las ocurrencias que tenía. No le entró al toro como debía de ser, nos dejó con la promesa. Y ahora tenemos a López Obrador que también saca al PRI. Y estamos a la mitad de un sexenio en el que yo creo que todavía hay mucho que escribir. Y me parece que López Obrador, a diferencia del anterior que sacó al PRI, que era Fox, es que López Obrador tiene mucho más fuerza, mucho más arrastre. Causa todavía mucho más pasiones que lo que pudo lograr Fox y sus decisiones. Me parece muy bien algunas decisiones que ha tomado, como el hecho del apoyo a los adultos mayores, que era un problema que se venía arrastrando desde décadas. Hace 20 años, yo recuerdo que ya se sabía que el sistema de pensiones, si no se cambiaba, los viejos, los ancianos, o como ahora se debe de llamar, los adultos mayores, iban a padecer una crisis horrible. O sea, todos ya de viejos íbamos a ser pobres en automático. Y me parece que esta medida de rescatar eso ha sido uno de sus aciertos, que compite con otros desaciertos, como el presupuesto y que no hay transparencia en el gasto, no hay dónde consultar todo esto. Y bueno, así el asunto. Entonces, pero es algo que no ha ocurrido solamente en México. En otras partes del mundo también ha habido personajes parecidos a López Obrador, en el que han hecho crisis ideológicas, sociales, y en el que pues tenemos que ver cómo vamos a terminar con este asunto. México ha sido un país que históricamente tiene buena suerte, tiene buena estrella, y pues yo creo que esto va a seguir perdurando. Y mientras tanto, la conclusión a la pregunta que me haces, Manuel, de cómo veo este gobierno, cómo veo este sexenio, como caricaturista, estoy feliz porque me dan mucho material, tengo mucho que dibujar,
Como ciudadano, pues creo que al igual que todos, pues estamos preocupados de que cuando nos toca la vacuna, qué va a pasar con el empleo, y qué va a pasar con otros temas. Y además soy tuitero, así es que, bueno, pues ya sabrán todo lo que, los chistes que hago y todo lo que escribo. Pero pues sí, a final de cuentas eso es un gobierno de convulsión. ¿Cómo ha visto la batalla en redes sociales? Fuerte. Se ha acrecentado Mucho. en comparación a los otros sexenios. Mucho, Manuel. Mira, yo tengo mi tesis, es la tesis de Matrix. Quienes hemos visto las películas de Matrix, sabemos de que se vive una realidad virtual en el que ¡puc!, nos conectamos y nos personificamos en quien queramos y estamos dentro de un mundo en el que nos la pasamos peleando, ¿no? Y lo mismo, Matrix ya nos alcanzó y eso es lo que vivimos, Manuel. Cada uno de nosotros en nuestras propias redes nos convertimos en un auténtico Neo y luchamos contra muchos, ¿cómo se llaman? Los de negro de lentes. Los agentes Smith. Los agentes Smith. Nos la pasamos así, para eso, todos nos sentimos parte de la rebelión. Y comenzamos a escribir y a tuitear y todo lo demás, y se forman clanes, se forman alianzas, que por parte de los derechairos, que por cierto, les debo de decir una cosa, yo no pertenezco a ningún grupo, nada de que me junto que estoy en un clan, que lo que sea, no, ni madres, o sea, a mí me han invitado, por supuesto, porque creen que soy panista, que creen que soy de derecha, no, soy caricaturista y ahora estoy criticando al gobierno. Y no pertenezco a ninguno de esos grupos, pero sé que existen, hay de todos lados, y con esto, pues me parece que la guerra en redes sociales es cruda, y además es muy interesante de cómo el humor siempre está presente. Los memes han jugado un papel fundamental más que la caricatura. En reflejar lo que se está diciendo. Hay memes que critican al gobierno, hay memes que critican a los antílopes, así le llamo a los derechistas, ¿no? Los antílopes. Hay memes que critican a todos y me parece que la guerra ahí sigue fuerte, y todos le entramos a esa batalla, todos. Decimos nuestra posición, algunos tienen un estilo de poderse quejar en redes sociales, yo tengo el mío, pero siempre procuro que sea el caricaturista Alarcón el que da su opinión en redes, que eso es muy importante aclararlo. Juan, el de la vida real, pues soy el que me voy a comer a la fonda, el que voy a la tienda, el que convive con sus vecinos, y otra cosa es el monero, ¿no? ¿Y no le han tocado pleitos en su círculo cercano por los cartones que luego publica? Sí, tengo una vecina que hace poco me regañó, me dijo, tú y yo tenemos que tener una plática muy seria uno de estos días. Entonces, sí, de repente me dicen, pero no pasa de ahí, y yo de verdad confío en que ningún mexicano tenga que llevar a la vida real los pleitos de redes sociales. ¿A qué le atribuye esta politización de los mexicanos que no se veía antes? Yo creo que en parte es a nuestra forma de ser, a nuestra idiosincrasia. Los mexicanos siempre creemos tener la razón en todo. Los mexicanos construimos ídolos, toda nuestra vida hemos construido ídolos y nos encargamos de destrozarlos. Julio César Chávez, el Toro Valenzuela, el subcomandante Marcos, todos los ídolos que hemos tenido los mexicanos los adoramos y luego los quitamos y ponemos a otro y así estamos todo el tiempo. En cuanto a la polarización, pues me parece que siempre lo hemos sido,
Lo que pasa es que ahora tenemos redes sociales, Manuel. O sea, si hubiéramos tenido redes sociales en el sexenio de ¿quién les gusta? De Díaz Ordaz. Imagínate, Manuel, cómo hubiera sido el movimiento estudiantil con Twitter. ¿Cómo hubiera sido eso? ¿Cómo se hubiera podido documentar? ¿Cómo hubieran sido los caricaturistas de ese entonces, Naranjo, Ríos? ¿Cómo hubieran subido su material? ¿Qué hubiera dicho Jacobo Zabludovsky en redes sociales con todo este rollo, ¿no? Entonces me parece que siempre hemos sido los mismos, pero ahora tenemos un juguetito, ¿no? Pues que son las redes sociales, y si bien en el sexenio de Peña Nieto y en el sexenio de Calderón y los de atrás, no había tanta actividad en Twitter como ahora. Más bien, no estaba tan politizado. Yo creo que más bien ese es el cambio. Nos hemos politizado a partir de López Obrador. Mucho. ¿Eso está mal? ¿Está bien? Me parece que está bien porque estamos descubriendo una herramienta para poder expresarnos. Lo que está mal, chavos, si tienen su cuenta de Twitter, no digan groserías, o sea, no mienten madres, o sea, no, aprendan a decir una idea, la que sea, si están a favor o en contra, pero procuren dar justificaciones, usen el humor, pero no declaren una guerra física, de decir tu mamacita y cuando te vea y así, porque esas cosas no sirven para nada, eso es muy estéril. Está bien, vamos a pelearnos, pero pues que sea que sea un juego de inteligencia, ¿no? Yo creo que eso sería interesante, es como un juego de ajedrez quizá. Digamos que a nadie le resulta indiferente López Obrador, ¿no? O hay gente que lo ama con pasión, o gente que lo abomina con la misma vehemencia. Totalmente. ¿Cuáles serían como las características de la personalidad de López Obrador que usted resaltaría y que lo hacen un líder pues diferente a los que ha habido y a los que hay también en la región de América Latina, por ejemplo? Una característica fundamental del presidente es su notoria preparación académica. Es decir, hay una inocencia en su discurso cuando habla de cultura, cuando habla de ciencia y tecnología, cuando habla de matemáticas, que eso contrasta muchísimo con su memoria. Tiene una memoria privilegiada, tiene una manera de poder memorizar algunos números. Bueno, a veces eso mismo lo traiciona. Por ejemplo, cuando dijo hace poco de que hace cientos de miles de años, o sea, se voló la barda, ¿no? O cuando la economía estaba a -0, la inflación -0, o sea, de repente sí le falla, pero en lo general tiene buena memoria. Y me parece que voy a tratar de hablar en contra y a favor. O sea, en contra está su falta de academia, o sea, no, y eso no solamente de lo que habla, sino me parece que los que hemos pasado por la escuela, los que tenemos una licenciatura, los que tenemos un doctorado, una maestría, pues nos damos perfectamente bien cuenta de que pues carece de eso y que no tiene asesores que él acepte, que le digan, señor presidente, está mal en este asunto, mire, necesita apoyar más a la cultura, dele más presupuesto, en tiempos de pandemia lo que se necesita es cultura, ¿no? No hay presupuesto. Y otros temas en los que, pues bueno, es así como muy, es demasiado confiado en sí mismo. Ahora, eso es la crítica. Ahora, a favor, ¿qué tiene? Que conecta muy bien con las clases sociales más desprotegidas. Su lenguaje costeño, su acento, la manera de pronunciar, la manera de caminar, la manera de vestirse, conecta y genera empatía con los sectores más vulnerables que históricamente han sido los más olvidados, como es el campo.
como son los obreros. O sea, son sectores en los que pues ya la repartición de la riqueza le llegan a cuentagotas. Entonces, digamos que lo hace a propósito o no se da cuenta de que conecta así con ellos y es de manera natural. No lo sabemos, pero le funciona a la perfección. Otra cosa en contra que tiene, que me parece que es un presidente muy solitario, no permite gente que sepa más que él. Me parece que han desaparecido los secretarios de Estado, no hay conferencias de secretarios de Estado, no hay una... no hay más. O sea, yo como caricaturista sufro porque quiero dibujar otra cosa que no sea el presidente, pero no se deja el presidente. Todo él lo jala, todo él es el sol, es de donde se irradia todo. Él es el que sabe, ya lo dijo Hugo Chávez, Hugo López-Gatell, de que él sabe de todo, ¿no? Él sabe, es el mayor científico y cosas terribles. No es cierto, o sea, tiene que rodearse de gente que sepa más que él y con eso va a construir cosas maravillosas, lo podría hacer. Entonces ese es un defecto que tiene, que es demasiado individualista. A favor que tiene eso, pues que bueno, a él no se le ha podido comprobar que tenga una Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Tiene un palacio, pero no es de él. Y creo que, independientemente de sus hijos, que esa es otra historia, y eso sí me saca mucho de onda, porque se han hecho investigación acerca de las empresas de los hijos, pero bueno, estamos hablando de él. Él en particular, pues no, o sea, no, sí tiene ese rollo de la austeridad. En lo personal, sí lo refleja muy bien. Y ese video que tiene donde está montado en una carreta arreando creo, no sé si es uno o dos bueyes que los mueve, eso es tan campirano que es un respiro, ¿no? De que no, al menos no es un personaje, no es un político perfumado, pero la cosa es que pues sí, no se le ha comprobado una riqueza personal. Que también contrasta con la opacidad de que se ha hecho con todos los millones de pesos que no se han declarado. No sabemos, no hay números exactos correctos de cuánto se ha gastado en Santa Lucía, en el Tren Maya, en la refinería. Todos esos datos están encriptados por 5 años. ¿Por qué no los podemos conocer? Si es tan transparente el asunto. No sabemos cuánto dinero se ha gastado en vacunas, cómo están lo de los contratos, no lo sabemos. ¿Y por qué sería importante saberlos? Porque es una transparencia. Entonces, me parece que López Obrador es un cuate que tiene grandes contrastes muy fuertes. Y eso es lo que de alguna manera aviva la discusión, aviva la polarización. Entonces... Y que la otra es también que está el otro bando, ¿no? El bando de las élites empresariales que también pues le han echado mucha leña al fuego y que de alguna manera han visto afectados algunos de sus intereses y de los privilegios que llegaron a acumular en sexenios anteriores, como pues estas condonaciones fiscales, otro tipo de beneficios que pues ahorita los están viendo afectados. Vamos a hablar de ese tema. Cuando yo era caricaturista del Financiero, me caractericé mucho porque, a pesar de ser un periódico dirigido a la gente de finanzas, yo me la pasaba jodiendo con los banqueros, criticándolos, a los grandes empresarios dibujándolos con su clásico sombrero de copa, que yo tengo uno, por cierto, pero mi rollo es más de mago, no de empresario, ¿no? Entonces, los empresarios siempre han estado muy cerca del poder. Siempre, toda la vida, todos estos organismos. Y han sido los principales beneficiarios de reformas y de condonaciones fiscales y de cosas que se siguen practicando, pero ahora ya no son a estos tradicionales empresarios.
Tenemos, por ejemplo, distorsiones tremendas cuando se maneja mucho dinero y mucho poder, y esa cercanía que hay con la política. Por ejemplo, los empresarios, muchos de ellos, echaron a perder una herramienta maravillosa que se llama el outsourcing. El outsourcing se creó para poder hacer un manejo fiscal más transparente y poder tener a la empresa con el empleado. Ese es el principio fundamental del outsourcing. Pero ¿qué pasó? Pues empezaron a volverse, se empezaron a malear los outsourcing, de que ya no le pagaban al empleado lo que correspondía, la lana que era para Hacienda se la clavaban. Entonces echaron a perder ese asunto, echaron a perder, y su origen es muy bueno, es muy noble. El tema de lo que se ha hecho con los impuestos, pues bueno, ha sido una cosa algo difícil con el empresariado, y ahora lo que está ocurriendo es que efectivamente ya no muchos, bueno, hay una cosa importante que hay que decir también, amigos. No podemos caer tampoco en decir que los empresarios, porque si ustedes se dedican a la compra-venta de artículos para el hogar y de eso viven, son empresarios. Bueno, aunque yo me refería más a las élites empresariales. Ok, bueno, si nos vamos a los que están arriba, porque la palabra empresarios está muy desgastada. Ustedes dicen empresarios y luego piensan en los poderosos, pero la verdad del asunto es que gracias a los empresarios tenemos empleos, podemos comer. Gracias a los empresarios el gobierno tiene dinero porque se pagan impuestos. Y estamos hablando de un puñado de empresarios que siempre han estado muy metidos con el poder. Un puñado de empresarios que han sabido moverse muy bien y que muchos de ellos inclusive ya se aliaron con López Obrador, ya compartieron los tamales de chipilín. De hecho, ellos compraron los boletos para la rifa del avión. y me parece que lo que ha habido ahora es que los empresarios tradicionales están siendo sustituidos por otros que siguen de alguna manera ahí, como por ejemplo Claudio X González, que ya no está ahí, pues ya nos está beneficiando. Bueno, él siempre se ha dedicado a estos rollos de la grilla. Su papá, de Claudio X González, siempre estuvo muy metido con los priistas y en el poder, y pues que de alguna manera han sido relegados. Pero ellos se van y llegan otros, por ejemplo Alfonso Romo y este cuate, el príncipe del carbón, que también son otros empresarios que a ellos les está cayendo esos beneficios del gobierno. Entonces, me parece que los empresarios el problema con los empresarios es cuando se les da todo el poder y todas las prebendas fiscales. Es cuando comienza a distorsionarse todo este asunto. Y me parece que es algo que siempre se tiene que cuidar mucho al respecto, pero yo estoy muy convencido de que si hay una ley, de que si hay reglas claras del juego, de que si hay que pagar impuestos, todos tenemos que pagarlos, todos tenemos que tener una transparencia así. No se trata tampoco de desaparecer del mapa, no se trata de decir, ya no le den chamba a Alfonso Romo. No, pues que haga sus negocios, que haga todo este asunto, pero transparente. No se trata de decir que los empresarios de antaño, no se trata de decir que Carlos Slim deje todos sus negocios. No, simplemente que declare y que aporte lo que tenga que aportar, ¿no? O sea, no se trata tampoco de destruir, sino que participen. Y quien se salga del huacal en cuestión fiscal, pues que se reciba los castigos que se tienen que recibir, tanto como nos castigan a nosotros, los contribuyentes normales. O sea, a mí me han llegado multas por no pagar a tiempo, y pues son cosas que
que pues todos tenemos que tener los mismos tratamientos fiscales. Me parece que ese es el gran tema. Y eso, en cuestión de empresarios, eso es el gran problema que hay con los grandes empresarios que se han salido con la suya, que no pagan lo que tienen que pagar. ¿Cómo explicar, por ejemplo, el surgimiento de grupos como Frena? ¿Tú ves algún tipo de lucha de clases en México? Que, digamos, siempre ha existido esta lucha de clases, pero digamos que se ha vuelto más evidente en algunos sectores, y sobre todo que tiene ahora unas connotaciones clasistas y racistas que no eran tan explícitas en otros sexenios. Me parece que el grupo Frena, a final de cuentas, se transformó en algo de lo cual atacaba, ¿no? Es decir, me parece que sí había una connotación muy fuerte de racismo entre ellos, religiosa también, eso de que se ponen a hacer sus misas ahí, o sea, por favor, ¿cómo se les ocurre? Me parece que Frena se desprestigió mucho porque el movimiento lo hicieron un sector social, económico-social más acomodado, que no pudo generar una empatía con la gente. Me parece que ese es uno de los grandes problemas. Empezó bien. Yo recuerdo que sus manifestaciones en sus coches, pues era obvio en la pandemia, ¿no? Que se fueran ahí a hacer a rodar sus coches. Eso generó mucha controversia. Era muy divertido ver ese asunto, pero cuando empezaron a bajarse de sus coches y a plantarse en el Zócalo, me parece que ahí es donde perdieron toda la forma y se metieron a un territorio en el que se necesita tener alianzas con mucha gente, y además de ese asunto se necesita generar que la gente pues se sienta bien con ese asunto, que haya ese discurso, y pues no lo hubo tal. Se metieron en un territorio que es totalmente manejado por los grupos que están con López Obrador. O sea, López Obrador es el rey de la calle, de las manifestaciones, es el príncipe del asfalto. ¿Y cómo se les ocurre meterse a competir en un territorio en el que son inexpertos, en los que son unos villamelones? Pues por supuesto que se los comieron vivos. O sea, por ahí no pueden hacer algo así, no pueden meterse en un conflicto así, y sobre todo con tendencias religiosas. Eso no va por ahí. O sea, tiene que ser esto un rollo laico y tiene que ser un rollo social, antes que otra cosa, ¿no? Y lo de las casitas de campaña que se volaban, bueno, me parece que eso daba para mucho material. Fueron los nuevos papalotes chilangos. y eso de que estuvieran abandonadas, mira, eso no me sorprende, porque cuando fue el plantón de Reforma, el que hizo López Obrador, yo fui a plantarme, a hacer apuntes. En ese entonces yo me estuve paseando por ahí y había carpas gigantescas solas. También era lo mismo, también estaban abandonadas muchas carpas, pero sabían cómo hacerlo. Esa marcaba la pauta, eso marcaba la diferencia. No que pues aquí las casitas de campaña compradas todas en Liverpool, no, pues oye, por favor, ¿no? Pues guarden las formas, mano. Entonces, me parece que Frena se convirtió en un movimiento más de carácter de clase media alta, ¿no? Entonces, y ahorita que hablabas de surcar las calles, ¿cómo ves a Ricardo Anaya descubriendo el país? Ricardo Anaya. Me parece que, a ver, voy a hablar como caricaturista. Una de las cosas por las que siempre dibujaba a López Obrador era por esa capacidad de salir a la calle y meterse a enfrentarse con la situación. Y hablábamos de él. Ricardo Anaya
me parece que está comenzando como político a hacer su luchita para que hablen de él. O sea, yo creo que este cuate no está pensando en generar una empatía con la tortillera, con los que viajan en el microbús. Le vale absolutamente un cacahuate eso, este güey. Yo creo que lo que busca es que hablen de él. Y lo está logrando, que es lo peor. O sea, ¿quién le va a creer que va a comprarse tortillas? O sea, ¿quién le cree? Yo no, pero hablan de él. Y un político lo que busca es que esté en boca de todos. Entonces, yo creo que Anaya, me parece que, si bien le ganó la soberbia de su candidatura, porque se saltó mucho tiempo, o sea, me parece que uno de sus grandes conflictos de Anaya fue que se la creyó de que era un político joven, muy bueno y todo lo demás, y pues le ganó el ego, ¿no? Entonces, me parece que eso tuvo que ver mucho con su segundo lejano lugar. Y Anaya, pues, simplemente está haciendo lo que hacen muchos políticos, ¿no? Vamos a ver para cuánto le rinde su conejo político, pero pues por lo mientras Anaya pues también da mucho tema para dibujar, ¿no? ¿Cómo ves en general a la oposición, que pues ahora sí es formal el PRIAN, que se habló durante mucho tiempo, pues ya está formalizado en una coalición electoral, esta falta de liderazgos, gente que está reviviendo ahí de ultratumba? Bueno, corrección, es el PRIAN, porque ya también el PRD que fue creación de López Obrador, ahora resulta que está con la mafia del poder. Mira, esto de las alianzas, querido Manuel, no es nada nuevo. Siempre, México tiene un gravísimo error en cuestión electoral, y es que tenemos muchos partidos políticos innecesarios. Es un gastadero de dinero eso. Se gasta tanto presupuesto por mantener a toda esa bola de zánganos que no debería de ser. O sea, ¿cuántos partidos les gusta que hubiera en México? ¿Cuántos realmente podrían ser partidos hechos y derechos? ¿Cuántos? Tenemos pues, los viejos, ¿no? Y uno nuevo que es Morena, que pues ya está en las grandes ligas. Pero de ahí para abajo, ¿cuántos partidos merecen estar ahí? Ahora, con estos partidos que hay, al parecer, lo digo con todo respeto y admiración a las prostitutas, las cuales tienen todo mi cariño y respeto, pero se están prostituyendo, o sea, nacen para prostituirse, para buscar alianzas, para ver con quién le pueden vender sus votos y lo demás. Entonces, ese tema siempre ha existido ahí, de ese tipo de alianzas. Y el PRI, el PAN, el PRD, estos partidos que son los más viejos, quizá, bueno, el PT también, pero pues el PT siempre ha sido una cortesana. Siempre se han aliado entre unos o otros. Dicho de otra manera, tenemos un sistema partidario swinger. De veras, o sea, como dice la canción, ya se van con unos, regresan con otros. Hace poco el PRI le hacía ojitos a Morena. Tanto así que creé los personajes de Hans Steins y el Prigor, porque pues el PRI ahí andaba pegado con Morena, pero pues como vio que no le daban chichi, pues bueno, decidió aliarse con el PAN, y yo les puedo asegurar que en un futuro el PRI y el PAN van a estar peleados a muerte, y quién sabe quién se va a aliar con Morena. Lo que pasó con el Partido Verde, que ahora está muy metido con Morena, pero que inició con el PAN. Entonces, y con el PRI. Y luego con el PRI. Entonces, me parece que esto del PRIAN es algo que no es nada nuevo. Lo que buscan es poder, lo que buscan son votos, y cuando esto ocurra, pues cada quien va a jalar por su lado y otra vez se van a odiar a muerte. Y me parece que este tema de las alianzas no debería existir.
Me parece que si están ahí los partidos es para demostrar que valen por sí solos. O sea, ¿qué tiene que hacer Morena aliándose con el PT, con el Verde, con el Partido Verde y con el PES? Pues Morena es un partidazo, y digo partidazo porque está grandote, ¿no? pero podría valerse por sí mismo. ¿Para qué les da coba a estos partidos? El PAN, que según dice que ellos podrían hacer, entonces ¿para qué caramba se alían con el PRI? Que es el partido que echamos todos. O sea, son cosas que no dejan de sorprender, a pesar de que son prácticas viejas, ¿no? Y ya que hablamos de, pues más o menos cómo está la situación a ras de calle, ya que hablamos también pues de estos choques políticos, ¿cómo ves tú el papel que han jugado ustedes los caricaturistas y los moneros y demás para reflejar toda esta situación en el México actual? ¿Tú ves también ahí alguna batalla de moneros o algo parecido? No seas amarranavajas, Manuel. Hijo, estás viendo y no ves. Hijo, mano. Mira, el gremio de los caricaturistas es como cualquier otro gremio. O sea, al gremio que tú te acerques a preguntarles, siempre va a haber diferencias. Las hay. Y siempre se van a quejar de que hay un grupo privilegiado y que está el grupo de los que no hacen nada y que no merecen tener esto y de los que son arribistas. Siempre en todos los gremios va a haber este tipo de conflictos y los caricaturistas no se salvan de esto. No se salvan de esto. Lo que sí se puede decir es que pues los caricaturistas somos como una familia grande, ¿no? O sea, nos vemos pocas veces y cuando nos vemos sí hay una admiración, sí hay un respeto al oficio y eso cuando hubo la oportunidad de encontrarnos en ferias de libros y cosas así, hay esto, ¿no? O sea, sí hay algo ahí más allá del oficio y de las posiciones o visiones políticas, ¿no? Entonces, el gremio del oficio de la caricatura ha sido igual. Y además, este tema de que los oficialistas, que si no oficialistas, también es un tema viejísimo. Cuando yo comencé a hacer caricatura en el 88, también en ese entonces había caricaturistas que se les relacionaba con el poder y que se iban con Carlos Salinas y se los llevaban de viaje y todos los demás protestaban, ¿no? Entonces siempre ha habido este tipo de cosas. Ahora, tu pregunta primera de que qué tanto influye o el papel de la caricatura en todo este asunto, esa es una pregunta que yo estoy seguro que todos los caricaturistas tenemos diferentes opiniones. La personal es que la caricatura sirve para generar una memoria de un caso, de una situación política, social que ocurrió. Gracias a una caricatura nosotros podemos tener un punto de partida en la memoria. Todos podemos recordar alguna caricatura de alguno de los grandes maestros que nos remite a una época, a una situación. Y eso es lo que todos los caricaturistas buscamos, que nuestros monos se vuelvan memorables, ¿no? Y sobre todo que la gente recuerde viejas caricaturas que hicimos porque les recuerda una situación que hay. Entonces, dicho esto, en conclusión es que yo no creo en que la caricatura influye en un cambio político. Yo creo que para eso son otros personajes. La caricatura tiene la obligación de dejar una memoria gráfica, es todo. Y que de alguna manera esto que comentas pues es interesante, ¿no? Porque sí se vuelven mucho más memorables algunas caricaturas, incluso que notas enteras, que son como mucho más difíciles sí, de que permanezcan en la memoria de la gente, ¿no? Que justo tiende a olvidarse rápido de la información, así digamos, más así es, Manuel. Pero sí, el mono tiene como ese encanto, ¿no? Sí, Manuel, y hay una cuestión psicológica en ese aspecto. El ojo tiene que decodificar las letras. Tiene que, nuestro cerebro ya está acostumbrado, nuestra mente, a que un grupo de palabras
forman una idea. Entonces, digamos que hay una chamba más intensa al leer texto que al leer una imagen, que te arroja la información de a bote pronto. Entonces, es ahí el éxito de las fotografías y de las caricaturas, que te da una visión más de bote pronto. Es esa la razón, Okay. básicamente. Y con esto no quiero decir de ninguna manera que la caricatura es mejor que las columnas, porque además muchos caricaturistas nos basamos en columnas, leemos columnas y leemos entrevistas y leemos reportes para poder hacer nuestros monos. La caricatura no vive por sí sola, depende de lo que está escrito. Bueno, para la calidad de los columnistas yo sí le voy más a los caricaturistas, en el caso mexicano. Pero para ir cerrando, pues algo más que te gustaría comentar que a lo mejor no hayamos tocado, que se escape por ahí de la conversación. ¿Qué crees que sea importante? Yo creo que es importante, amigos míos, que aguantemos vara en cuanto a las opiniones que hay. Creo que ya hablamos de todo, Manuel, y solamente reiterar que sigamos opinando, sigamos discutiendo, sigamos peleándonos, si quieren llamarle así, pero que no pase de redes sociales. Ese es mi discurso, ¿no? Que lleguemos ahí, nada más. Y además, pues todos los mexicanos finalmente, pues somos banda, o sea, finalmente los políticos van y vienen, pero pues la sociedad, los mexicanos seguimos aquí, así es que no hay que tomar tan a pecho estas discusiones y peleas que comenzó con un chairos contra fifís, pero que en realidad no es nada de eso. Las etiquetas se quedan cortas con lo que es el pensamiento y el sentir de la gente, ¿no? ¿Cómo ves a México en el futuro cercano? Bien, México tiene buena suerte. Tiene buena suerte y yo creo que vamos a crecer con los años y los ciclos financieros llevan mucho tiempo de consolidación y quizá en unos 10 años podríamos comenzar a experimentar algún tipo de crecimiento. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista aquí en tu taller, que es un lugar bastante interesante. Gracias. De los cambios que tiene que hacer, y tenemos que hacer mucha magia también. Ahí está. Siempre me han gustado los sombreros. No, y eso está genial.